Bienvenidos. Hoy en la galería te traemos la pintura de Leonardo da Vinci titulada La Gioconda, una verdadera obra de arte del pintor italiano. Comenzamos. El retrato de Lisa Gherardini, más conocido como La Gioconda o la Mona Lisa, es una obra pictórica de Leonardo da Vinci. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés. Se halla expuesta en el Museo del Louvre de París, siendo sin duda la joya de sus colecciones. Su nombre, La Gioconda, deriva de la identidad de la modelo, la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, que realmente se llamaba Lisa Gherardini, de donde viene su otro nombre, Mona Lisa. El Museo del Louvre acepta el título completo indicado al principio, como el título original de la obra, aunque no reconoce la identidad de la modelo, y tan solo lo acepta como una hipótesis. Es un óleo sobre tabla de álamo, pintado entre 1503 y 1519 y retocado varias veces por el autor. Se considera el ejemplo más logrado de sfumato, técnica muy característica de Leonardo, aunque actualmente su colorido original es menos perceptible por el oscurecimiento de los barnices. El cuadro está protegido por múltiples sistemas de seguridad y ambientado a temperatura estable para su preservación óptima. La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. Además, el robo que sufrió en 1911, las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas anualmente. Leonardo dibujó el esbozo del cuadro y después aplicó el óleo diluido en aceite esencial. El cuadro se pintó sobre una tabla de madera de álamo recubierta por varias capas de enlucido. La pintura tiene una grieta vertical de 12 centímetros en la mitad superior, tal vez debido a la eliminación del marco original. En 2004 se constituyó un equipo de curadores franceses que vigilan permanentemente el estado de la pintura, previniendo cualquier alteración provocada por el tiempo. En este retrato, la dama está sentada en un sillón y posa sus brazos en los brazos del asiento. En sus manos y en sus ojos puede verse un ejemplo característico del dolor y del juego que el pintor hace con la luz y la sombra para dar sensación de volumen. Aparece sentada en una galería, viéndose a los lados, cortadas, las bases de unas columnas. La galería se abre a un paisaje tal vez inspirado en las vistas que Leonardo pudo divisar en los Alpes, aunque una última investigación reveló que el fondo podría corresponder a la ciudad de Bobbio, en la región de Emilia-Romagna. En medio del paisaje aparece un puente, conocido en Bobbio como Puente Gobbo o el Puente Vecchio, y se muestra un elemento de civilización que podría estar señalando la importancia de la ingeniería y la arquitectura. La modelo carece de cejas y pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en los siglos pasados, en la cual se habrían eliminado las veladuras o leves trozos con los que se pintaron. Según los expertos, las cejas depiladas eran habituales en las damas de alcurnia florentinas, o Leonardo evitó pintar las cejas y las pestañas para dejar su expresión más ambigua, o tal vez porque nunca llegó a terminar la obra. La Mona Lisa ha adquirido un estatus de icono cultural. Son numerosas sus reproducciones y utilización en la publicidad, objetos cotidianos y también como referencia cultural. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Gioconda o Mona Lisa data del año 1503 a 1519. Su autor es Leonardo da Vinci. La técnica, pintura al óleo sobre tabla de álamo. Su estilo, renacimiento. Tiene una medida de 77 por 53 centímetros y se encuentra en el Museo del Louvre en París, Francia. Si te gustó el video, dale me gusta y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.